En este video vamos a retomar la caracterización que hicimos en el video anterior en relación a las adolescencias contemporáneas, lo que tiene que ver con los nativos digitales, los prosumidores, los consumos de bienes de uso y bienes culturales, la forma de aprender, las formas de leer que tienen las y los adolescentes en relación a la escuela contemporánea. Y vamos a pensar las presiones que está sufriendo la escuela en este momento histórico en relación con el mercado y el uso de las tecnologías, y también vamos a trabajar la producción de subjetividad y el lazo pedagógico en la escuela entre docentes y adolescentes. Vamos a trabajar con dos textos de la bibliografía, un texto de Kornfeld, Espacios e instituciones suficientemente subjetivados, del libro de Kornfeld, Levy y Rascovan, Entre adolescentes y adultos en la escuela, puntuaciones de época, y un texto de Volnovich, Aproximación a la cibercultura adolescente, los jóvenes y sus golosinas digitales. Volnovich es un médico y psicoanalista argentino que es especialista en psiquiatría infantil y teorías de género. Y Kornfeld, licenciado en psicología, magíster en salud mental comunitaria, es psicoanalista, viene trabajando sobre instituciones educativas, equipos de orientación y apoyo escolar y las problemáticas de las infancias y las adolescencias. La escuela contemporánea enfrenta dos grandes desafíos. Por un lado, las características de las adolescencias contemporáneas anudadas fuertemente a la tecnología, pensar que las y los adolescentes son nativos digitales, pensar que son prosumidores, por otro lado que son consumidores tanto de bienes de uso como de consumos culturales, por otro lado las formas de aprendizajes asociadas a Internet, asociadas a las redes sociales, asociadas a las comunidades de usuarios, las formas de lectura y escritura en relación con las pantallas, y esto en relación con la producción de subjetividad de época de la modernidad líquida, van a ejercer una fuerte presión para transformar la escuela secundaria con un eje en las tecnologías, el consumo y el mercado. Y el otro gran desafío que enfrenta la escuela es poder enfrentar el discurso pedagógico tradicional, y vamos a pensar de qué manera se puede enfrentar en relación con el reconocimiento de la dimensión subjetiva del lazo pedagógico dentro del dispositivo escolar. Para abordar el primer desafío de la escuela, que habíamos planteado que es la presión que se ejerce desde el mercado para transformar la escuela al servicio de las tecnologías, el consumo y el mercado, vamos a tomar el documento Escuelas del Futuro del Ministerio de Educación de la Nación, que se hizo durante la gestión anterior, que fue una propuesta de reformulación o de reforma de la escuela primaria y secundaria. Vamos a analizar el prólogo, la visión y el rol que se piensa para las y los docentes y el papel que cumplen el mercado, las tecnologías y el consumo. Si empezamos por la estética del documento, pareciera que el destinatario son niñas y niños, tienen dibujos, una descripción de una sociedad sin conflictos, armónica, feliz. Es una representación de la realidad y de las escuelas naif. Hay elementos tecnológicos, robots, inteligencia artificial, programación. Bueno, esto también nos da cuenta, la estética nos da cuenta de cuál es la propuesta y de cuál es la concepción del mundo, que vamos a retomar ahora también al analizar el prólogo y la visión. En el prólogo lo que podemos ver es, les voy a leer textual, un fragmento que les recorté para poder pensar. Prólogo. Debemos emplear la tecnología para despertar el pensamiento creativo, otorgando a los estudiantes oportunidades para adquirir nuevos conocimientos como la programación y la robótica. Queremos un sistema educativo donde las nuevas tecnologías guíen el camino hacia la sociedad del futuro. La visión, crear las oportunidades para que puedan entender el futuro que hoy ya es realidad, el de códigos, algoritmos, robots y océanos de información que hoy habitan el gran cosmos de las redes digitales, ser nuestros superhéroes del futuro, preparar a los alumnos para insertarse plenamente en la sociedad actual y del futuro, y los docentes son animadores del conocimiento, facilitadores pedagógicos. Estos son algunos fragmentos del documento para que podamos hacer un análisis. Ahí tienen la imagen completa de la tapa. La escuela en realidad es una regadera. Y si se fijan, la maestra está apartada, no ocupa el rol central, sino que los que van a ocupar el rol central son las y los estudiantes.
Pero desde el pensamiento crítico que venimos proponiendo en la materia, la psicología del desarrollo desde una perspectiva crítica genealógica, lo primero que podemos observar es que para las escuelas del futuro la adolescencia no es una etapa del desarrollo con características específicas. El documento no deja ver, se menciona a las y los estudiantes como usuarios, héroes, superhéroes. Fíjense la similitud entre la manera de conceptualizar a las y los adolescentes y sus consumos culturales. Entonces, no son pensados dentro del dispositivo escolar como sujetos en desarrollo, sino que son pensados o equiparados a personajes del material de entretenimiento. No aparece nada de su carácter de sujetos de derecho, no aparece nada en relación con su proyecto identificatorio y la necesidad de reconocimiento social, pero sí se pone un eje muy fuerte en las capacidades digitales y tecnológicas de las y los adolescentes, que como vimos son capacidades con las que ellos cuentan porque son nativos digitales, porque se mueven como peces en el agua en el mundo virtual, porque para ellos hay continuidad entre el mundo virtual y la vida real. Entonces ahí aparece recuperar una característica de las adolescencias contemporáneas en función de ponerlas al servicio de los aprendizajes. Pero a ponerlas al servicio de los aprendizajes no plantea ningún cuestionamiento en relación a cómo repensar esas capacidades tecnológicas, cómo recuperarlas para mejorar la vida y la calidad de vida y los aprendizajes de los estudiantes. Y por otro lado, hay una invisibilización del cuestionamiento de la realidad y de la posibilidad de imaginar otros mundos posibles. Como ustedes vieron que les leí recién, el documento En la visión dice: entender el futuro que hoy ya es realidad, códigos, algoritmos, robots, océanos de información que hoy habitan el gran cosmos de redes digitales. Preparar a los alumnos para insertarse plenamente en la sociedad actual y del futuro. Es una sociedad incuestionable, una sociedad que no se puede transformar, una sociedad que no se puede pensar de otra manera. Es decir, lo que va a hacer el documento es aceptar la realidad tal cual es, que nosotros ya sabemos que por lo que venimos viendo en función de los textos de Bleichmar y lo que vamos a ver ahora también de Kornfeld, el mundo capitalista neoliberal de mercado no es el mejor de los mundos posibles para las y las adolescentes. También vimos los procesos de exclusión, de desafiliación. Entonces, lo que aparece es un no cuestionamiento de la realidad, una invisibilización de los derechos, una invisibilización de las características del desarrollo en relación con la adolescencia, pero sí un valorar sus capacidades digitales y tecnológicas que se van a instrumentalizar, se van a poner al servicio de que se incorporan al mundo sin un pensamiento crítico. También se instrumentalizan los grupos de pares y la creatividad adolescente, o sea, sirven para programar, sirven para hacer robots, no se ponen al servicio de pensar lazos subjetivos de otro orden en otro tipo de sociedad. No se preocupa por promover el desarrollo en términos integrales y finalmente propone adaptación de adolescentes a una sociedad que está definida exclusivamente por las tecnologías y el consumo. El documento Escuelas del Futuro además diluye la función del adulto docente. Fíjense que él y la docente aparecen como animadores del conocimiento, con lo cual su función aparece licuada y el único lugar que se les deja es como reproductores de una subjetividad mercantil que no se cuestiona, que es hegemónica y que se espera que la reproduzcan. Y si se fijan en el documento, hay una sola docente y las y los adolescentes están en parejas, en grupos de pares, distribuidos en una especie de jardín o al interior de la regadera que es la escuela, y el lugar de la docente es totalmente marginal, es simplemente de acompañamiento. Para nosotros, desde los autores que venimos trabajando y los conceptos que venimos trabajando, la función del adulto docente implica otra cosa radicalmente distinta. Por un lado, es una responsabilidad de acompañar a las y los adolescentes en la búsqueda de autonomía, de un proyecto identificatorio, en lo que tiene que ver con sus crisis, con sus duelos, en el reconocimiento social y, como dice Rascoman, sostener los procesos de subjetivación. Y estos procesos de subjetivación implican una operación crítica sobre la subjetividad instituida. Es poder
pensar que los sujetos, los grupos, las comunidades pueden tener un rol creativo, pero no un rol creativo para programar, para hacer inteligencia artificial, sino un rol creativo para pensar una sociedad distinta con vínculos y lazos diferentes. Otras vidas que no son las socialmente instituidas por los poderes hegemónicos del mercado y las tecnologías. Para poder pensar lo que veníamos describiendo, vamos a tratar de describir la producción de subjetividad a partir de los aportes de Kornfeld y vamos a comenzar con la concepción de subjetividad. El autor tiene una mirada crítica sobre los usos instalados de este concepto, va a decir que muchas veces se lo equipara con la noción de psiquismo, se los usa de manera indiferenciada, va a decir que otras veces se lo utiliza para referir de modo general a lo específicamente humano, pero desde la perspectiva psicoanalítica, si uno piensa que el psicoanálisis introduce la existencia del inconsciente y los procesos de constitución psíquica, la subjetividad no puede reducirse o remitirse al funcionamiento del aparato psíquico ni reducirse a los aspectos identitarios. Tampoco puede confundirse con interioridad en oposición a un mundo externo. Fíjense cómo Kornfeld está tratando de de arribar a una definición de subjetividad, cuestionando las formas comunes de uso de este concepto que para él son erróneas. Y va a romper con esta idea de la subjetividad como interioridad y como individualidad, y va a plantear que no es ni individual y tampoco es colectiva, sino que atraviesa esa disyunción, se va a constituir y se va a producir en el dominio de los procesos históricos y diversos de producción de sujetos. Es decir, la subjetividad es resultado del entramado y del enraizado en los procesos históricos. Entonces los procesos psíquicos por los cuales se constituye el sujeto se van a desplegar inevitablemente dentro de dominios socioinstitucionales en un determinado espacio y tiempo de la vida cotidiana y en una forma particular de organización del mundo social. Entonces la subjetividad es ese entre lo individual y lo colectivo, no es ni una cosa ni la otra. Y siempre justamente está enraizada en los contextos sociales, culturales e históricos. Entonces, está volviendo a la conceptualización de proceso de subjetivación. Lo define como la apropiación e interpretación que realiza cada actor social en el mundo y que es un proceso heterogéneo, diverso, particular y singular. Es decir, los recorridos que hace cada sujeto enraizados en las instituciones que producen subjetividad en un determinado espacio-tiempo, en un determinado momento histórico y una forma de organización social son singulares, son únicos, no hay reproducción tal cual de estos procesos de apropiación, sino que cada proceso de subjetivación es único. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que va a haber tantas adolescencias como adolescentes hay? Es decir, porque cada recorrido, cada sujeto, cada adolescente configura su propio itinerario libidinal e identificatorio que no se puede desarrollar si no hay un encuentro con otro sujeto, si no se dan los intercambios, en las interrelaciones, en las interacciones que se dan en el marco de los dispositivos que ofrece la sociedad. Si nosotros pensamos a las y los adolescentes contemporáneos, pensamos cuáles son esas instituciones, cuáles son esos dispositivos. Bueno, la familia, la escuela, el mercado, los medios de comunicación, ¿sí? Son los dispositivos a partir de los cuales se va entramando y constituyendo el itinerario libidinal e identificatorio de cada sujeto, que es único e irrepetible. Agamben, cuando hace referencia al proceso de subjetivación, dice que el sujeto es una resultante, es un emergente, no viene dado, sino que es un emergente de un encuentro que se da con los dispositivos que se ponen en juego en cada sociedad. Y justamente pensando en los procesos de subjetivación, podemos decir que Volynovich se pregunta cuáles son las disposiciones, cuál es la oferta que ofrece nuestra sociedad, ¿no? Que tiene que brindar dispositivos que alojen a los sujetos. Y lo que va a plantear es que el problema reside en que es una cultura sin otro, por lo menos sin un otro simbólico hacia el cual las y los adolescentes puedan dirigir una demanda, hacer una pregunta, presentar una queja. Es decir, que los adultos de nuestra sociedad estamos siendo otros vacíos. Y lo que se está instalando o se está terminando de consolidar ya su instalación definitiva son nuevos tipos de dominación que denomina una tiranía sin tirano,
porque estamos ante un levantamiento de todas las prohibiciones y dar rienda suelta a la impetuosidad de los apetitos, porque el capitalismo, con sus instituciones, descubrió y ya viene imponiendo hace rato su forma de expansión. ¿Y cuál es su forma de expansión? Ya no tiene que ver con la sociedad disciplinaria que describió Foucault en su momento, ya no se trata de controlar, someter, juzgar, reprimir, para que en este caso las y los adolescentes obedezcan a los adultos de las instituciones, sino que lo que hace es al revés, disolver las instituciones, donde haya instituciones en las cuales anclar los procesos de subjetivación. Entonces las y los adolescentes, como dice Volnovich, caen blandos, precarios, móviles, livianos, o sea, están dispuestos para ser arrastrados por la catarata del mercado, ¿no? Por todos los flujos comerciales. Y a su vez, el capitalismo también los descarta rápidamente. Entonces se van constituyendo a partir de esta oferta que hace la sociedad. Por eso la pregunta que nos cabe es: ¿qué lugar va a ocupar la escuela en este contexto social, cultural, histórico y en relación con los procesos de subjetivación? Y Kornfeld propone que sigamos construyendo de la escuela un lugar, un espacio relacional e histórico para tratar de frenar el avance del mercado y la imposición de las lógicas del consumo, no solo en el ámbito escolar, sino en todas las áreas de la vida social, y nos propone, para afrontar este desafío, un antídoto, que es generar un espacio suficientemente subjetivizado y relativamente operativo, que vamos a explicar ahora. Vamos a describir ahora y a profundizar en el análisis del segundo desafío de la escuela contemporánea, que es enfrentar el discurso pedagógico tradicional a partir del reconocimiento de la dimensión subjetiva del lazo pedagógico en la escuela. Y vamos a trabajar también a partir de los aportes de Kornfeld, pensando que para eso son necesarios 4 movimientos. Kornfeld va a hacer una comparación entre los supuestos que operan en el discurso pedagógico tradicional y los supuestos que sustentan la dimensión subjetiva del lazo pedagógico en la escuela. Una de las primeras cosas que va a plantear sobre el discurso pedagógico tradicional es que está instalado, enraizado en las matrices de formación, que los nuevos docentes graduados lo reproducen en el ejercicio profesional y aquellos que también tienen tradición en el sistema educativo también lo hacen, y que funciona a pesar de los intentos reiterados y de las propuestas de miradas pedagógicas novedosas, alternativas. Es decir, que persiste en el tiempo. Para el discurso pedagógico tradicional, el sujeto pedagógico se carga con una serie de atributos de partida que el sujeto debe tener sí o sí, que se supone que vienen dados por el ámbito familiar, cultural, de la comunidad, y a ese sujeto se dirige el arsenal pedagógico didáctico y también administrativo pedagógico, que tiene que ver con toda la burocracia escolar. Y tiene que, esta serie de atributos, lo primero que hacen es pensar en un individuo, en un individuo que es sujeto y objeto de la educación y que a su vez va a estar en una posición de subordinación en relación con los actores escolares. También el sujeto pedagógico es caracterizado como un sujeto de la razón, que es autónomo y que siempre tiene control sobre sí mismo, que siempre puede controlar su voluntad, que nada se escapa a ese control férreo de la voluntad. Mientras que la dimensión subjetiva del lazo pedagógico en la escuela se centra en la subjetividad del alumno, es decir, reconocer que tiene un carácter identificatorio y transferencial singular, es decir, que ese alumno va a establecer lazos, relaciones de identificación y transferencia no solo con los docentes y las docentes, sino también con la institución y con otros actores del sistema educativo y sus pares. Va a relacionar aprendizaje y lo subjetivo, va a plantear que lo subjetivo forma parte del aprendizaje, que el sujeto no se relaciona con el objeto de conocimiento de forma directa, sino que siempre hay una mediación de un otro, y este movimiento lo que va a apelar es a las responsabilidades subjetivas y políticas del lugar del docente y la docente. La noción de saber en pedagogía no hace lugar, o si le hace lugar lo hace con serias dificultades, a otras lógicas y racionalidades que se ponen en juego en el ámbito educativo y en los aprendizajes.
es decir, a las características del mundo afectivo. El modelo pedagógico tradicional presta poca atención a lo afectivo, a las ambivalencias, a las contradicciones, a las ambigüedades que atraviesan a los sujetos en su relación con los otros y en relación con los saberes o con el conocimiento, y no da lugar al orden de lo inconsciente. Y otra lógica que también es difícil de introducir en el modelo pedagógico tradicional es el conflicto. El conflicto va a colisionar con un pilar de este modelo pedagógico, que es la linealidad y la certeza plena, una absoluta inteligibilidad y un absoluto dominio sobre lo que sucede en el ámbito educativo. A diferencia de este modelo, el modelo del lazo pedagógico va a plantear la mutua afectación en el lazo pedagógico, es decir, que se ponen en juego la dimensión afectiva, la dimensión inconsciente y conflictos todo el tiempo, y que la subjetividad que está en juego en ese encuentro de aprendizaje, en esa construcción conjunta, individual y colectiva, no es solo la subjetividad del alumno, sino que también la del docente se va a poner en juego y va a salir afectada. Por eso hay una mutua afectación. Y el docente no solo pone en juego en ese encuentro con los otros sus conocimientos, su metodología de enseñanza, sino que va a poner en juego sus emociones, sus afectos, sus pasiones y su inconsciente. Y también va a poner en juego su propia biografía y además su biografía escolar, su experiencia con la escolarización, que también va a tener un lugar importante y va a afectar este encuentro y este lazo pedagógico. Otra característica del modelo pedagógico tradicional es la idealización de la relación pedagógica, que consiste en negar el conflicto entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes, porque parte del supuesto de una relación armónica entre adultos, niños, niñas y adolescentes, y se espera que el estudiante no solo sea obediente y agradecido, sino que cumpla con todo lo que se le pide en la escuela. Entonces, si este es el parámetro, si esto es lo que se espera, todo aquello que escape a esa norma va a ser vivido como desviación y va a ser caracterizado como déficit o carencia. Y justamente es la dificultad para reconocer que el conflicto es inherente a la relación pedagógica, que la relación con los estudiantes es compleja, es la dificultad para comprenderlo, para elaborarlo, lo que va a generar intensos sentimientos de impotencia en las y los docentes. Mientras que la dimensión subjetiva del lazo pedagógico en la escuela lo que plantea son los límites del saber sobre lo subjetivo. O sea, el lazo pedagógico puede desencadenar efectos que incluye aspectos inconscientes que no son calculables, es decir, que no son aleatorios, pero que no son calculables plenamente, no es posible anticiparlos plenamente, no es posible saber cuál va a ser el comportamiento del otro, y esto va a generar incertidumbre y no se resuelve con una adecuada metodología de enseñanza, sino que la incertidumbre y el desconocimiento de la totalidad del otro va a formar parte del vínculo pedagógico. Aquí vemos algunos fragmentos del relato de estudiantes de una escuela de reingreso de Capital Federal que repitieron 1 o 2 años en las escuelas tradicionales, secundarias, y lo que aparece justamente en sus relatos es los diferentes modos de trato de una escuela donde prima el modelo pedagógico tradicional, en una escuela comparado con una escuela de reingreso donde se trabaja justamente incorporando la dimensión subjetiva del lazo pedagógico en la escuela. Los adolescentes comparan las dos modalidades y fíjense qué dicen sus relatos, ¿no? Un primer estudiante de primer año, cómo marca que siempre en la escuela de reingreso está el acompañamiento de los profesores, de los directivos, siempre están preguntando qué te pasó, si estás bien, el cariño, que eso ayuda a transitar la escolaridad. Entonces lo que se despliega ahí son
dentro del dispositivo las condiciones de habitar la institución y de reconocer la subjetividad del estudiante que se conforma en esa interacción, en ese entre el dispositivo y el estudiante. Otro estudiante de cuarto año dice, en la otra escuela sos un número más, termina siendo parte de un listado, sos la letra L, número 500, y ya está, si venís bueno y si no, ya está, ¿no? Este total abandono en la escuela desde el modelo pedagógico tradicional, el no pensar qué le está pasando al otro, qué pasa con el carácter identificatorio transferencial que se juega la subjetividad del alumno y del docente en la relación pedagógica, no pensar las mediaciones que hay entre el saber y el estudiante, no pensar los conflictos, la dimensión inconsciente, los aspectos afectivos, es pensar al otro sin esa complejidad. Y el otro fragmento es de otro estudiante, un ex estudiante, que se fue a una escuela industrial y decía, repetí 2 años el segundo año y el año siguiente empecé a cursar y lo dejé, ni a la mitad del año llegué, ¿no? Como esta cosa de, además, de una total invisibilización para los actores de ese dispositivo escolar. Nadie se pregunta qué es lo que pasó, qué pasó al interior del dispositivo que no logró alojar o albergar a ese estudiante. De manera que la institución, dentro de la dimensión subjetiva del lazo pedagógico, dentro de esta mirada, se piensa que la institución opera como productora de subjetividad. No es simplemente un marco, sino que es la que permite, habilita, condiciona, marca la producción de subjetividad. Es el entramado social institucional en el que se va a jugar el desarrollo y la producción de subjetividad. Los relatos de los estudiantes pertenecen a un documental que se llama Elogio de la Incomodidad, que es un documental que hizo CETERA y CTA en una escuela de reingreso de la ciudad de Buenos Aires, que aloja y recibe a chicos que repitieron en otras escuelas secundarias en algunos de los años de la escolarización. En la vida cotidiana de las escuelas, las y los educadores se enfrentan a un montón de conflictos de diverso orden, de diversa gravedad. Muchas veces no pueden anticiparlos, ni conceptual ni prácticamente. Cuando no hay conceptos, cuando no hay teoría, cuando no hay sentidos o significantes nuevos que puedan abordar los emergentes en el ámbito educativo, todo se hace más difícil, todo empieza a ser tipificado como desvío, como excepción. Y entonces lo que pasa es que hay, como resultado, es un incremento del sufrimiento en las instituciones. En el video Elogio de la Incomodidad, lo que vemos es justamente lo contrario. Vemos un colectivo de docentes, un equipo no solo con docentes, sino con asesores pedagógicos, con directivos, que lo que hacen es pensar colectivamente desde distintos marcos conceptuales las maneras de abordar los problemas que se enfrentan en la escuela de reingreso. Pero cuando estos equipos no funcionan, cuando hay imposibilidad de anticipación conceptual y práctica, lo que aparece, como relata Corinfer, es el incremento del sufrimiento en las instituciones. Para describir el sufrimiento en las instituciones, Corinfer retoma a René Caes, un psicoanalista francés que trabajó en análisis institucional y de grupos, y les pegué un fragmento que extrae de Caes, que dice: sufrimos por el hecho institucional mismo, en razón de los contratos, pactos, comunidad y acuerdos inconscientes o no que nos ligan conscientemente en una relación asimétrica, desigual, en la que se ejercita necesariamente la violencia, donde se experimenta necesariamente la distancia entre la exigencia, la restricción pulsional, el sacrificio de los intereses del yo, las trabas al pensamiento y los beneficios descontados. Sufrimos por el exceso de la institución, sufrimos también por su falta, por su falla en cuanto a garantizar los términos de los contratos y de los pactos, en hacer posible la realización de la tarea primaria que motiva el lugar de los sujetos en su seno. Fíjense que Caes hace una descripción muy profunda del sufrimiento institucional y que tiene que ver con la simetría, tiene que ver con ese lugar de sacrificio para poder pertenecer, tiene que ver con aquello que se resigna tanto consciente como inconscientemente, y
también tiene que ver con lo que da la institución a cambio de esa resignación, que nunca es suficiente. Y a su vez, a pesar de, digamos, todos estos inconvenientes que genera el pertenecer a una institución, necesitamos las instituciones para poder sobrevivir y para poder formar parte de la sociedad. Kornfeld va a decir que la manera en que se construye la experiencia va a incidir en la forma en que se puede elaborar ese sufrimiento institucional inherente, que siempre hay sufrimiento institucional, solo que, como vimos anteriormente, puede incrementarse, puede exacerbarse. ¿Y cómo se construye esa experiencia que permite elaborar el sufrimiento institucional? Se construye a partir de las relaciones intersubjetivas en los espacios institucionales. Es un relato que aparece a posteriori de lo vivido, es un relato que permite reflexionar sobre todos los movimientos subjetivos que aparecieron en ese transcurrir en la vida cotidiana de las instituciones. Entonces, reflexionar, pensar, volver hacia atrás, a posteriori, a precup, lo que nos permite es dar cuenta de que hubo una subjetivación, porque en el momento mismo de los procesos subjetivos, de los movimientos subjetivos que se dan en las instituciones, no los registramos, no nos damos cuenta. Necesitamos este ejercicio para pensar lo que sucedió. Y esta es la manera de elaborar parte del sufrimiento institucional. Recuperar las prácticas, las experiencias de los sujetos resulta central como modo de no solo disminuir el sufrimiento institucional, sino de neutralizar la alienación que es inherente y parte inevitable de toda institución, de todo sistema. La alienación entendida como un modo de expropiación del deseo, como un modo de sustracción subjetiva, como división operada por una pertenencia a una institución organizada estructuralmente jerárquica, vertical y burocrática, que deja fuera a los sujetos al nivel de implicación de los sujetos en sus definiciones estratégicas. Esto sucede en todas las instituciones y, como consecuencia, también tiene lugar en la escuela. Entonces, la pregunta es cuál es la propuesta para transitar por las instituciones con el menor nivel de sufrimiento y con la menor alienación posible, entendiendo que ambos son inherentes a la pertenencia institucional. Entonces, Kornfeld va a trabajar desde la noción de lo suficientemente subjetivado, retomando el concepto que ya vimos de Winnicott, la madre suficientemente buena, haciendo la aclaración de que habla de lo suficientemente y no lo perfecto, porque la perfección tiene que ver con las máquinas, con lo que no tienen errores, y las imperfecciones son características de las adaptaciones humanas. Es esto que veíamos con la mamá que tiene empatía, que está atenta a todas las necesidades del bebé y se va adaptando en función de esas necesidades y va modificando esa adaptación en función de las necesidades del bebé. Entonces, lo suficientemente subjetivados implica esta actitud de adaptación móvil, dinámica, atenta, y eso es una cualidad esencial de los ambientes facilitadores de los aprendizajes. De manera que lo suficientemente subjetivizado deriva del concepto de madre suficientemente buena, y lo que plantea es, ¿se acuerdan el sostén? Estar al servicio de sostener la experiencia humana y también alojar la indeterminación que define la naturaleza humana, que no es cerrada, que es abierta, que no está predeterminada de antemano. Entonces, sostener de un modo suficiente es generar las condiciones para sostener la experiencia, andamiar, haciendo un andamiaje complejo, que además va a ir cambiando de acuerdo a los imaginarios de época. Entonces, sostener una experiencia, sostener la posibilidad de una experiencia en el sentido de transformación subjetiva de aquellos que están involucrados en esa situación, que se da lugar a un proceso de subjetivación. Entonces, Kornfeld pasa de lo suficientemente subjetivizado a pensar una institución suficientemente subjetivizada, a pensar la escuela. Y una institución suficientemente subjetivizada, una escuela suficientemente subjetivizada, es aquella que está atenta al desarrollo de los itinerarios subjetivos. ¿Qué entiende por itinerarios subjetivos? Los modos que tiene cada sujeto de transitar, de experimentar su tránsito por la escuela, su travesía escolar. Y esta manera única, singular, va a tener que ver con
los efectos de la historia de su propia constitución subjetiva, sus condiciones de existencia y las alternativas, los sucesos que le presentan la escuela y con el más allá de su vida en la escuela. Entonces, este recorrido, esta travesía escolar es singular, es única, no es fija, no está predeterminada y a su vez está abierta, es compleja, es conflictiva, es potencialmente enriquecedora si en la escuela aparecen otros de la cultura, otros con los cuales enriquecerse mutuamente, con los cuales se da una posibilidad de intercambio. Y para eso, para que la escuela sea una institución suficientemente subjetivizada, tiene que tratar de resistir el fenómeno que lleva a la captura por la negatividad de los estudiantes, de los alumnos, e invisibiliza y olvida sus potencialidades. Que algo de esto puede verse en la escuela de reingreso, cómo los chicos cuentan la manera diferencial en que se los trata, cómo se está atento a sus recorridos, qué pasa en la escuela y qué pasa en sus contextos de vida cotidiana, qué dificultades tienen con los aprendizajes, qué formas de facilitar el encuentro con sus pares y con los docentes en el aula para garantizar aprendizajes. Esa es parte del recorrido y aparece también en los discursos de los profesores, cómo están atentos a esos itinerarios subjetivos y cómo van adaptando las prácticas de enseñanza en función de los itinerarios subjetivos de esos estudiantes que tienen y no trabajan desde una mirada homogeneizadora o normalizadora. Para mostrar el contraste entre la escuela como institución disciplinaria, retoma a Foucault, que describe las instituciones disciplinarias como una maquinaria de control que observaban minuciosamente la conducta, como un microscopio sobre la conducta, donde hay observación, vigilancia y donde aparece la necesidad de tener las características psicológicas de los alumnos, diagnósticos, es decir, se empieza a generar un proceso de producción de sujetos que va de la mano de tecnologías de clasificación, de objetivación médica, psicológica y social, que Foucault denominó tecnologías del yo. Entonces, Kornfeld está en las antípodas de esta propuesta cuando habla de una institución lo suficientemente subjetivizada. Cuando está hablando desde este concepto, lo que está planteando es una escuela que tiene que neutralizar, amortiguar totalmente la objetalización del otro. Una escuela lo suficientemente subjetivizada lo que tiene que hacer es estar atenta a los itinerarios subjetivos, que implica interactuar, habilitar, albergar, sostener la experiencia para que aparezcan las singularidades de los sujetos que forman parte de la escuela. Va a retomar también ideas de Winnicott para definir la subjetividad, la va a definir como el acto creador, original y espontáneo, que es el eje del sentimiento de estar vivo. Fíjense que las categorías de espontaneidad, de acto creador, de originalidad, son de Winnicott, y para Winnicott expresaban lo propio, lo que expresa cada sujeto. Y también está pensando en la idea de ese espacio potencial entre el individuo y el ambiente, esa zona donde Winnicott ubicaba la experiencia cultural. Y la cultura siempre para Winnicott está en relación con la experiencia entendido como una transformación subjetiva. Entonces, la institución tiene que ser suficientemente subjetivizada y a su vez tiene que habilitar el acto creador, original y espontáneo. Tiene que generar experiencias en el sentido de transformaciones subjetivas. También va a trabajar nuevamente con Foucault, porque Foucault habla de cómo las sociedades diseñan estrategias, dispositivos institucionales para tratar de conducir, de condicionar y determinar la conducta de los sujetos, y plantea Foucault la necesidad de construir dispositivos, porque son inevitables los dispositivos, pero dispositivos que tengan el mínimo posible de dominación. O sea, todos los dispositivos tienen niveles de dominación, pero lo que va a plantear Foucault es que tengan el mínimo posible de dominación. Entonces va a pasar a la idea de una ética, o sea, dispositivos y modalidades de intervención sostenidos en una ética. Cuando, según la propuesta de Foucault, los dispositivos y las modalidades de intervención están sostenidos
en una época es lo que se permite es que las asimetrías, las formas de gobernar y de conducir al otro que son inherentes a las instituciones, estén atentas a no solo tener el mínimo posible de dominación, sino habilitar la emergencia de experiencias singulares de transformaciones subjetivas. Justamente en la escuela de reingreso el trabajo no está puesto sobre gobernar al otro, sobre controlarlo, sobre exacerbar las formas de conducirlos, sino que el acento está puesto no en la dominación, sino justamente en habilitar experiencias singulares, únicas, procesos de subjetivación. Así como trabaja la responsabilidad de la escuela y los agentes educativos para generar condiciones de una institución suficientemente subjetivizada, también va a trabajar Corinfeld el estar educador. Va a describir la sobrecarga práctica y la sobreexposición simbólica que opera sobre el colectivo docente, va a definirlo como un proceso de criminalización, que lo que marca es lo que no se hace, lo que falta hacer, lo que es insuficiente, todo aquello que no está funcionando se resalta, se remarca, se expone. Y a su vez, la contracara es que se invisibilizan todas las expresiones y todas las acciones potentes que trabajan desde un lugar creativo, innovador, reflexivo. Corinfeld va a plantear que aparece la queja, la victimización, una predisposición en las y los docentes a atribuir a causas y responsabilidades externas, sean macrosociales, institucionales, familiares o individuales, atribuirle los problemas y conflictos de la tarea de educar, sin implicación, sin interconexiones, que se terminan configurando como mecanismos de defensa y retoman la idea de Deleuze de ideologías defensivas de los oficios. En un contexto donde cada vez la sociedad exige más a la escuela y a los docentes, más responsabilidades, más tareas para la educación, en tanto supuesta solucionadora de todos los problemas, lo que plantea el autor es que las y los docentes y todos los agentes escolares trabajen desde una responsabilidad política y subjetiva, que no pasa por el registro de la moral, sino por el registro de la ética, y que se interpreta como un pensar hacer cotidiano que implica reflexionar creativamente y teóricamente sobre las propias prácticas para abordar los problemas y los conflictos. Es decir, la utilización de herramientas conceptuales propicia una producción de experiencia, una experiencia junto con los otros, que es a partir de la cual se puede construir un relato y hay un agenciamiento. Y esta forma de responsabilidad política y subjetiva opera como antídoto contra los sentimientos de impotencia, de soledad y sobreexigencia que están apareciendo contemporáneamente en las prácticas pedagógicas. Corinfeld explica de dónde sale esta idea de estar educador, y es un concepto que retoma de Ulloa, el psicoanalista argentino, que acuñó la expresión estar psicoanalista. A partir de esta expresión lo que trataba de describir es que no es posible estar siempre a la altura de lo que una función merece de modo permanente, y lo que planteaba es un reconocimiento de los límites. Entonces, Corinfeld retoma esta idea y va a hablar de estar educador. Y va a plantear que el estar educador tiene lugar cuando podemos pensar en la tarea, analizarla de distintos niveles, pensar los dispositivos, pensar las operaciones en la producción de sujetos, cuando logramos superar las encerronas trágicas, tal como plantea Ulloa, las encerronas en las que nos pone, los laberintos en los que nos pone la práctica institucional, y encontramos la vuelta para resolver los problemas, es decir, para ir más allá de los conflictos, y cuando podemos desencadenar un movimiento de transmisión, aunque no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera, que está más allá de nosotros, muchas veces en contra nuestro, pero se logra concretar igualmente. El lazo pedagógico enlaza cada vez que un proceso de transmisión se activa, cuando se ofrece a los participantes de la institución un lugar de filiación, cuando se dan producciones de subjetividad, cuando hay un proceso de subjetivación en el que todos cuentan, que posibilita interferencias, que se despliega este proceso de subjetivación de modo incalculable, equívoco, frágil, del plano de la incertidumbre, inacabado, donde se da una tensión entre lo inconsciente y lo consciente,
y siempre pensando que el núcleo simbólico va a estar entramado en las ficciones, en las narraciones y en los imaginarios epocales.